Un saludo a todas las amigas, amigos de México y de otros países que se encuentran conmemorando este aniversario del martirio de los sacerdotes jesuitas de Elba y Celina Ramos, martirizadas aquí hace 34 años. Que el fatídico 16 de noviembre de 1989. Soy Armando Márquez Ochoa, saludándoles desde El Salvador. Pertenezco a comunidades eclesiales de base y también soy parte del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad SICSAL, nacido pues precisamente allá en México. Fui alumno del padre Ignacio Yacuría en unos cursos de teología, de cristología, unos cursos libres que él daba, que no eran parte de la currículum académica oficial, pero que él daba para quienes quisieran asistir de forma libre. También con Ignacio Martín Baró, con el padre Segundo Montes, los fines de semana jugábamos frontón, un deporte que se juega mucho en España, y aquí en el colegio Champañat los fines de semana había unas partidas ahí muy reñidas de frontón con ellos y otras personas. Recuerdo que también viajé con el padre Juan Ramón Moreno a un congreso allá en Paraguay, ¿verdad? Y fue una experiencia muy buena conocerle a él, su cercanía, su sencillez y su espiritualidad. Por eso, pues, gracias por invitarme a compartir algunas reflexiones con ustedes en este evento. Una primera idea que quiero compartir es el sentido de este acto de memoria histórica y de memoria espiritual. Para ello me baso en una reflexión del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Dice el Papa en el número 13, la alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida. Es una gracia que necesitamos pedir. Junto con Jesús, la memoria nos hace presente una verdadera nube de testigos. Una cita de Hebreos. Entre ellos se destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestra fe, nuestro gozo creyente. Acordaos de aquellos dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Siempre la carta a los Hebreos. A veces se trata de personas sencillas, cercanas, que nos iniciaron en la vida de la fe. Tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, le dice Pablo a Timoteo para recordar a estas personas importantes de nuestra vida. Por eso estamos reunidos aquí hoy, porque la memoria nos hace presente una verdadera nube de testigos. Entre esa nube, estos testigos, los sacerdotes jesuitas Elba y Celina Ramos. Ellos destacan como personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestra fe, nuestro gozo creyente. Son personas que reconocemos como mártires, en el sentido que nos enseñó Monseñor Romero. Para mí, que son verdaderos mártires en el sentido popular, naturalmente, yo no me estoy metiendo en el sentido canónico, donde ser mártir supone un proceso de la suprema autoridad de la Iglesia que lo proclame mártir ante la Iglesia universal. Yo respeto esa ley y jamás diré que nuestros sacerdotes asesinados han sido mártires todavía canonizados, pero sí son mártires en el sentido popular. Son hombres que han predicado precisamente esta incardinación con la pobreza. Son verdaderos hombres que han ido a los límites peligrosos donde la UGB amenaza, donde se puede señalar a alguien y se termina matándolo como mataron a Cristo. Interesante que Monseñor Romero diga todavía no canonizados. Él, junto con el sentir popular, reconoció esta santidad, reconoció el martirio de estas personas que tarde o temprano serían reconocidos también por la autoridad de la Iglesia.
Efectivamente, y recientemente la Conferencia Episcopal de El Salvador ha llevado ya la causa de beatificación, canonización de estos sacerdotes de Elba y Celina y otros casos más para iniciar su proceso en Roma. Es una buena noticia que reivindica la memoria, el pensamiento de nuestros hermanos mártires. Será pues una alegría este reconocimiento, esta confirmación de esa intuición que ya tuvimos a nivel popular y que tuvo también Monseñor Romero. En segundo lugar, y continuando con el pensamiento de Monseñor Romero, quiero relacionar la memoria de estos hermanos jesuitas con la memoria de Monseñor Romero. En los 3 años de su arzobispado, Monseñor Romero tuvo el apoyo importante de sacerdotes jesuitas. Entre ellos, por ejemplo, el padre Rafael Moreno, mexicano, y por eso pues lo traigo hoy también a la memoria. Fue un estrecho colaborador suyo. Él ha escrito recientemente, hace unos años, el libro Monseñor Romero, Testimonio Vivo de Justicia y Reconciliación Cristiana. Se los recomiendo. También la relación con Ignacio Ellacuría, con Segundo Montes, fue cercana. Le acompañaron en la documentación de casos, en iluminar la situación política, social, religiosa de aquel momento, en las conferencias de prensa, tal como lo atestiguan algunas grabaciones del diario de Monseñor Romero. ¿Verdad? Él no escribió esos años su diario, sino que lo grabó. Escuchemos uno de estos testimonios. Viernes 8 de febrero. En el desayuno me reuní con el padre provincial de los jesuitas, padre Jerez, y los 2 jesuitas, Ellacuría y Estrada, y el padre Fabián Amaya, el padre Cristóbal Cortés, el padre Rafael Urrutia y el licenciado Roberto Cuellar, encargado de socorro jurídico, con el fin de analizar la realidad política del país y la actitud más conveniente para nuestra iglesia. Fue una junta muy franca, muy enriquecedora, en que se hizo un análisis de el papel que desempeña en este momento el gobierno, la democracia cristiana, las organizaciones políticas populares y sobre todo la reacción tan cerrada de la extrema derecha y de sus grupos armados que están haciendo mucho mal, mucha violencia. Tomé nota para que en la próxima homilía oriente así la situación de nuestra iglesia. Está claro ahí la actitud de Monseñor Romero de asesorarse y la participación de jesuitas como el padre Ellacuría, que le ayudaban a hacer el ver, el iluminar y el actuar, y ese le servía de base para sus homilías. Escuchemos otro mensaje del lunes ya en febrero de 1980. 13 de marzo. Hacia las 9:30 de la noche salí a visitar a los jesuitas, al padre Ellacuría y al padre Jerez, que está recién regresado de Roma, y al padre John Sobrino, que ha regresado también del Congreso de Teólogos del Tercer Mundo en Brasil. Todos ellos me refirieron aspectos muy positivos de sus relaciones en su viaje, acerca de la seguridad con que se apoya mi trabajo pastoral. Estos audios, como vemos, como dijimos al principio, son un acto estamos en un acto de memoria histórica. Por eso he querido traer a colación estos audios de esos momentos históricos que reflejan este celebrar histórico, pero también espiritual. Como escuchamos en los 2 audios anteriores, habla de consultas por la noche. Y es que Monseñor Romero era solícito, trabajador, no escatimaba el tiempo ni el cansancio para asesorarse y para preparar sus homilías. La Compañía de Jesús cerró filas con Monseñor Romero. Por ello y por sus propias posturas fueron perseguidos. También Monseñor Romero cerró filas con los jesuitas, ¿verdad?, con la Compañía de Jesús.
En su homilía del 8 de mayo de 1977 llegó a decir una frase lapidaria: el que toca a un jesuita, toca a la iglesia. Y de las múltiples ocasiones en que Monseñor Romero salió en defensa de la Compañía de Jesús, quiero que escuchemos todavía un audio de su homilía del 17 de febrero de 1980, apenas una semana antes de que lo asesinaran. Entre estas cartas, que sería muy largo enumerar, me llega también la información del ametrallamiento de la residencia de los padres jesuitas el sábado 16 de febrero a las 12:45 de la madrugada. Se escucharon ráfagas de G3 y de ametralladoras. Se encontraron unos 100 impactos de bala en las puertas exteriores de la casa, en los 2 pisos de su interior y en un carro. Después del tiroteo se oyó salir un carro a toda velocidad. En esta residencia viven los jesuitas que en los últimos años han sido perseguidos. Recordemos en 1973, cuando se les enjuició públicamente por asuntos en el externado San José, el asesinato del jesuita Padre Grande, y así otros hechos que demuestran pues cómo a esta línea sacerdotal se le odia y se le persigue por lo que hemos dicho antes, por su compromiso con el pueblo. También se ha amenazado a 52 jesuitas que trabajan en Guatemala como reacción contra el documento que de parte de todos los jesuitas de Centroamérica escribieron para denunciar el abuso sistemático del poder, la injusticia económica y el aumento de la violencia indiscriminada y la grave violación de los derechos humanos de la población indígena en Guatemala. Ahí tenemos entonces un resumen de la situación de persecución que experimentaba la Compañía de Jesús en los años 70-80. Allí Monseñor Romero está señalando la causa del martirio que 9 años después se consumaría, noviembre de 1989, y que ahora estamos conmemorando. Se les persigue, dice, por su compromiso con el pueblo. En tercer lugar, creo que el llamamiento en este 34 aniversario es claro. No debemos de quedarnos en la conmemoración, sino debemos de pasar al actuar en sus diversas formas, según la personalidad, el carisma de cada uno de nosotros, según el contexto que nos toca vivir, la misión que desarrollamos, ¿verdad? Y ese compromiso que nos dejó claramente el padre Ignacio Ellacuría, que el pueblo haga oír su voz. Escuchémoslo de su propia voz. Es parte de una cuña radial de la YSUCA. Nos recuerda este compromiso, este actuar. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Pienso que ante los diferentes desafíos que hoy tenemos, pues hacer oír la voz, nuestra voz, la de las comunidades, es importante. De acuerdo a, como decíamos, el carisma de cada uno, el contexto, hacer oír nuestra voz en este problema tan doloroso de las personas migrantes, ante la situación de pobreza que sigue en la estructura social de nuestros países, ante el problema del fenómeno de la violencia, hacer oír nuestra voz, defender los derechos humanos de los pueblos originarios, los derechos humanos de las mujeres, la justicia de género. Toda esa es una tarea que nos está invitando el padre Ignacio Ellacuría. Bueno, he querido compartirles esta colaboración punteada en esta actividad en México,
y agradecérselos. Pero si me permiten abusar un poco de su tiempo, quiero agradecérselos con las palabras de Monseñor Romero, agradecimiento que sigue siendo actual. Quiero agradecer también, y esto lo digo para que vivamos en comunión estas satisfacciones pastorales, las solidaridades que llegan al arzobispado de diversas partes, como la que llegó del obispo de Cuernavaca y la solidaridad de Puerto Rico a través del periódico El Visitador. En este equilibrio estamos ahora, queridos hermanos, y yo quiero agradecer aquí en público ante la faz de la arquidiócesis la unidad que hoy apiña en torno del único evangelio a todos estos queridos sacerdotes. Muchos de ellos corren el peligro hasta la máxima inmolación del Padre Grande. Gracias, y ese aplauso ratifica la alegría profunda que mi corazón siente al tomar posesión de la arquidiócesis y sentir que mi propia debilidad, mis propias incapacidades encuentran su complemento, su fuerza, su valentía en un presbiterio unido. Queridos sacerdotes, permanezcamos unidos en la verdad auténtica del Evangelio, que es la manera de decir como Cristo, y el humilde sucesor y representante suyo aquí en la arquidiócesis: el que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca. Gracias.